Buenas noches, hermanos, buenas tardes o buenos días, según el lugar donde te encuentres. Bienvenidos a 100 lecciones para aprender a predicar. En nombre del titular, que es el hermano Weimar, le damos la bienvenida a esta nueva lección. Entonces, hermanos, veamos, estamos en los temas querigmáticos. La semana pasada vimos el tema de preparándonos para recibir al Espíritu Santo. Entonces, decía ahí, pues, de que el Espíritu Santo viene a nosotros para renacernos de nuevo, para ser nuevas personas, ¿sí? Porque es por medio de Él en el cual nacemos y somos unas buenas personas y empezamos a cambiar. Bien, para continuar el tema, ¿sí? Es el tema número 7 y el tema se llama comunidad para preservar, o la comunidad lo pueden encontrar como la comunidad únicamente, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un pequeño cuento, y bien, se llama del rinoceronte Rómulo. A lo mejor lo han escuchado. Dice pues de que Rómulo era un rinoceronte blanco en peligro de extinción. Entonces, ¿qué hicieron? Lo sacaron de su hábitat y lo llevaron a un lugar apartado para que pudieran hacer que se pudiera reproducir. Pero pues había un problema, porque Rómulo había vivido todo el tiempo en su hábitat, ¿sí? Entonces, cuando lo llevan a un lugar diferente, Rómulo no actuaba, no hacía nada. Entonces, ¿qué pasó? Lo tuvieron que meter a terapia para que empezara a poder convivir, a empezar a caminar, ¿sí? Y entonces vieron que empezó a caminar en círculos. Primero empezó a caminar en círculos, en círculos, en círculos, y empezó a adaptarse, y ya después giraba del otro lado, y al paso del tiempo, Rómulo se empezó a mover libremente, empezó a sentirse acobijado, se sintió en casa, ¿sí? Bien, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, es lo que nos pasó todo estos querigma o estos días que hemos visto el querigma, desde el amor de Dios, desde el pecado, desde que Jesús es la solución, desde que vamos a recibir el bautismo en el Espíritu. Todos esos temas nos van ayudando a prepararnos, ¿sí? Y eso es lo que nos va a ayudar y vamos a hacer como Rómulo. A lo mejor tenemos un cambio de pensamiento y está revuelto en nuestra cabeza, pero vamos a empezar a todas esas ideas, todas esas sensaciones, las tenemos que conllevar a un lugar. Y es el tema precisamente que se llama la comunidad. Miren, todo lo que hacemos en este retiro querigmático, que normalmente son 2 días, ¿qué va a pasar? Hay un cambio de corazón, un cambio de pensamiento, pero al final del día no debe de quedar en una sola emoción. Porque el culmen de un querigma es hacer una comunidad. Sí, ¿por qué? Porque estamos llamados a vivir en comunidad para poder compartir. Porque ya estar en una comunidad, hermano, implica a cambiar tu estilo de vida, a dejar la persona que eras antes a ser una nueva persona. Por eso es muy bueno que no solo quede en un cambio de sentimiento y de todo eso. No, es un cambio de pensamiento en el cual yo voy a cambiar y yo voy a realizar y yo voy a continuar mi crecimiento. ¿Sí? Y por eso vamos a ver en la palabra de Dios en San Mateo 10, capítulo 16, versículos 16 y 22, dice: y yo los envío como ovejas en medio de los lobos, sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos que entrar a vivir en el mundo, pero ya no por parte del mundo, porque vamos a ser muy metódicos y vamos a ser muy perspicaces, ¿sí? Dicen, todos odian lo que hacemos, porque ya no estamos en el mundo, pues tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Entonces, hermano, lo más importante de esta carrera no es llegar primero, sino mantenerse. Porque, hermanos, van a vivir
200, 100 personas, un querigma, y al final del tiempo, 3, 4 años, van a ver que de las 200 siguen 100, 80, 20, 10, o al igual y los vas a contar con las palmas de tus manos, con tus dedos. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Tienes que ser constante. ¿Y en dónde vas a crecer? En la comunidad. Dice el Concilio Vaticano II en su documento Lumen Gentium número 9, quiso sin embargo Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente aislados entre sí, sino constituidos en su pueblo, y conocieran la verdad y le sirvieran santamente. Convocando pues al pueblo, ¿quién es el pueblo? En el tiempo de Jesús eran los judíos, los gentiles, y no solo eran para ellos, eran para todos. Y entonces no tenían la concepción porque solo pensaban por la carne. Y vino Jesús y les cambió la parte espiritual, haciéndolos hombres nuevos. ¿Sí? Entonces necesitamos tener ese compromiso de llegar a esa comunidad. Bien, dice, una comunidad al encuentro del Señor. ¿Por qué? Porque una comunidad es un grupo de hermanos con los que tú viviste tu querigma, con los que tú viviste tu proceso de tus temas. Con ellos vas a hacer tu comunidad, porque están viviendo y están hablando de una misma lengua, que es la fraternidad, que es el amor, ¿sí? Entonces, nosotros estamos unidos y vamos a hablar el mismo lenguaje, que es el amor de Dios, ¿sí? Bien, la iglesia realizó en nuestra salvación, ¿cuánto tiempo lleva esto? Lleva 2000 años. Y miren, imagínense, fue en Jerusalén, en otro lado del mundo. Y por misericordia y por bienaventuranzas o por toda la evangelización que se ha hecho, ya vino hasta este continente americano. Entonces, Dios realizó esta evangelización por medio de sus discípulos. Y por eso nosotros conocemos la salvación de Dios. Y miren, vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 42 y 44, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, la primera comunidad, dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todo lo que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miren, esta era la comunidad después de Jesús, después del Pentecostés. Dicen que todos se reunían asiduamente a compartir el pan, a compartir sus bienes, y ya se volvió un estilo de vida. ¿Pero en dónde? En su comunidad. Sí, nuestros primeros hermanos vivían la fe de una manera extraordinaria, porque acá dice, pues, vivían los prodigios y señales milagrosas. ¿Por qué? Porque ahí estaban los discípulos de Dios, ahí estaba Pedro, Juan, Simón, ¿sí? Entonces todos ellos estaban reunidos en esas comunidades y vivían y compartían el pan y compartían la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿qué es la enseñanza de los apóstoles? No solo era un momento, como lo hacemos ahorita en la actualidad, las comunidades nos reunimos una vez a la semana. Allá vivían las 24 horas del día y todos vivían en oración y todos hacían esa comunión. Entonces, como primer punto que necesitamos es tener que orar, ¿sí? Vamos a orar con los hermanos. ¿Ves? Una oración ya no solo personal en tu casa, sino cuando llegan a la comunidad va a haber una oración comunitaria, ¿sí? Es donde vamos a empezar a orar con Dios, es donde vamos a empezar a orar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es donde vas a empezar a tener esa comunicación con Dios, pero lo vas a empezar a hacer y vas a ser más asiduo en las oraciones
de tu comunidad, en tu pequeño grupo de oración o comunidad, como le podamos decir, ¿sí? Después viene la fracción del pan. La celebración de la cena del Señor debe de ser realmente una manifestación gloriosa de la muerte del Señor y una demostración eficaz de que Jesús está vivo entre nosotros y comparten el pan y la palabra y el pan de su cuerpo. Hermanos, nosotros ya estando en comunidad vas a tener la necesidad de acercarte a los sacramentos. ¿Sí? Como grupo de oración vas a sentir la necesidad de leer la palabra de Dios, de comulgar, de confesarte. Entonces, realmente vamos a vivir esa fracción del pan que dice las Escrituras en Hechos capítulo 2. ¿Sí? Entonces, esa comunidad se va a hermanar, ¿sí? Y se va a fortalecer. Como dice la palabra de Dios, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. ¿Y quién es la vid? Es Jesús. Jesús es el centro de nuestra comunidad. Y la vid y del viñedo somos nosotros, somos las ramitas. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de estar pegados a esa vid que es Jesús. ¿Y en dónde lo vamos a ir viendo? En nuestra comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que el Señor nos va dando esa enseñanza y es donde empezamos a crecer. ¿Sí? Bien, el siguiente punto es hacer una manifestación de ese amor de hermanos después de hablar, después de orar. Miren, ¿qué pasaba con Moisés cuando estaba con su comunidad? Cuando había problemas, ahí vamos, eso lo pueden ver en el libro de los Reyes, donde Moisés oraba cuando había una batalla de su pueblo y Moisés como jefe de cabeza o como líder del pueblo de Israel se ponía a orar y levantaba las manos en oración. Pero como él ya estaba cansado, en un lado estaba Aarón y en otro lado estaba Hur. Y dicen que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo empezaba a perder. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Lo levantaban y lo mantenían las manos en alto para que el pueblo ganara esa batalla. ¿Qué significa aquí? Que nosotros debemos levantar nuestras manos cuando oramos, cuando estamos reunidos en nuestra oración, porque no es una oración personal. Quiero que confirmemos esa parte. No es una oración personal, es una oración grupal, una oración de hermanos. Es una oración ágape, donde yo oro con mi hermano, donde yo pido por mi hermano y ellos piden por mí. Es una combinación de todo. Y ahí vivimos esa parte de esa hermandad. Estudiamos la palabra de Dios, llevamos esa evangelización, ¿sí? Y entonces todo eso vamos a empezar a hacerlo. Y después, ¿qué creen que va a pasar? Si ya tengo la fracción del pan con mis hermanos, ya oramos, tenemos la necesidad de evangelizar. ¿Y cómo evangelizamos? Con nuestro testimonio. ¿Y en dónde testimoniamos? En nuestra familia, en tu trabajo, en la calle. ¿Por qué? Porque probablemente vas a estar ya con la palabra de Dios y a lo mejor lo vas a andar en tu brazo. Y van a decir, oye hermano, ¿qué te pasó? Ah, es que ya estoy viviendo mi comunidad. Ah, ¿y ahí qué hacen? Y ya tú empiezas a evangelizarlos. No es que yo viví mi querigma y fíjense que ahí compartimos el pan, leemos la palabra de Dios y voy creciendo y vamos a la iglesia y muchas cosas, ¿no? Entonces ahí, hermanitos, nos vamos fortaleciendo, ahora sí que nos vamos uniendo y vamos creciendo. Hagan en cuenta que en la comunidad empiezas con una macetera vacía y tú eres la semillita. Y los hermanos todos van a empezar a crecer poco a poco, poco a poco. Y se les va a empezar a echar agua, a moverles, se les va a poner abono y todo eso. Pero todos vamos a empezar a crecer de la misma manera. Amén. Bien, entonces, y por último, ¿a qué vamos a necesitar en esta comunidad?
Vivimos la oración, la compartir el pan, compartir la palabra, y dentro de la oración, ¿qué creen que se derrama? Se derraman los dones, frutos y carismas de Dios. Porque al final del día, un don es un regalo. Y ese regalo se le da a esa comunidad. Y ahí podemos vivir, híjole, úfale. Ahí se deja derramar el Señor abundantemente. Y uno de los mejores regalos que te puedo compartir es que todos sean servidores para la iglesia. Que algunos hablen en lenguas, que algún tengo otro don extraordinario, pero es dentro de tu comunidad, es dentro de tu familia. Porque no puede ser una familia consanguínea, pero sí una familia de espiritual. ¿Sí? Y entonces aquí vas a crecer, aquí vas a sentir fuerzas. Si llegas desanimado, aquí te vas a animar. Si llegas triste con algún problema, a lo mejor tus hermanos te van a ayudar, te van a escuchar, van a orar por ti, te vas a sentir con ganas de seguir adelante. A lo mejor no llevas dinero y te van a poder cooperar algo o poderte dar una despensa, no sé. Pero lo que sí vas a encontrar ahí es el amor de Dios. En ese lugar, en ese momento de oración, te vas a sentir acuerpado. A lo mejor no tienes ganas, pero cuando terminas la oración vas a sentir una alegría, una paz, una tranquilidad, un desahogo, un fortalecimiento, pero lo vas a hacer dentro de tu comunidad, no en otro lado. Por eso es la diferencia. Por eso es necesario, mi hermano, que tú vivas en una comunidad. Porque si no, esa semilla que yo te decía, que es tu macetera, que es tu comunidad, si se cae afuera en el piso, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Y toda esa alegría que traías se te va a desvanecer. Entonces, mis hermanos, ya para ir aterrizando, necesitamos tener en cuenta que debes de cambiar un estilo de vida para poder continuar en este camino, para poder llegar a esa carrera y para seguir manteniéndote. ¿Por qué? Porque si lo quieres hacer tú solo, te va a comer el mundo, te va a comer el mundo. Y mira, quiero ir cerrando con otro cuento más. Se llama el cuerpoespín. No sé si lo has escuchado o conoces ese animalito, que es como un ratón grande y tiene espinas. Y dicen que en la época glaciar, ¿qué pasaba? Como había tanto frío y los puercoespines estaban muriendo de frío, se tenían que juntar, ¿no? Y como tenían espinas, ¿qué pasaba? ¡Au! ¡Au! Gritaban, se molestaban y no se podían estar juntos, ¿no? Pero trataban de juntarse y el que no se mantenía junto se salía y se moría. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Juntarse y soportar las espinas del un cuerpo espín con el otro. A veces en tu comunidad te va a pasar lo mismo. A lo mejor te vas a sentir que la espina de un hermano te lastima. Y vas a decir, ay, ¿saben qué? Para eso, ahí nos vemos, yo me voy. No, hermanos. A veces tenemos que aprender a vivir con esas espinas, porque a lo mejor también tú traes espinitas y tú también lo estás afectando a él. Y sin embargo, el hermano sigue ahí. Bien, entonces, ¿qué tenemos que aprender dentro de nuestra comunidad? Aprender a soportar con amor, con caridad, esas espinas, porque poco a poco se van a ir limando y vas a poder seguir viviendo esa fraternidad. Bien, mis hermanos, ya para concluir, te invito pues a que después de que hayas vivido todo tu querigma, hagas un compromiso con Dios y le digas, Señor, sí quiero continuar contigo y me voy a integrar a una comunidad, porque quiero terminar mi vida escuchándote, orándote, pero en medio de una comunidad.
Sí, mis hermanos. Y como testimonio yo les puedo decir, dentro de mi querigma, cuando yo viví mi querigma fue hace 10 años, éramos más de 200, no, perdón, como 150. Es más, nos tocó de tanta gente que había, pues ya no nos tocaron, no nos tocaron camas, a mí me tocó dormir en el piso, pero no importaba. Cuando yo ya vivo este tema, decir, Chihuahua, tengo que vivir en una comunidad, yo dije, Señor, sí, quiero vivir en comunidad porque quiero seguir experimentando todo lo que tú has dicho. Hermanos, es difícil, porque yo les digo, soportar las espinas de otros hermanos, como decir, ay, este por qué me mira así, ay, este por qué es así, ay, este quiere hacer todo, ay, no, él toca, canta y todo, no, yo también quiero dar temas. Y así como que, y yo dije, ¿será la comunidad correcta? Mejor me voy. Yo dije, no, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y hermanos, y nos empezamos a acuerpar y empezamos a caminar. Y hermanos, a la fecha, yo ya no estoy en esa comunidad porque ya me cambié de lugar donde vivo. Pero es necesario vivir en comunidad para sentir esa alegría, para poder ir a evangelizar, para poder seguir. Porque si no, te va a pasar como el Rómulo también. O sea, te vas a sentir fuera de contexto, pero te tienes que acuerpar. Porque vamos a hablar algo importante, mi hermano. Vamos a vivir lo que Dios nos ha dado. Y vamos a hablar del lenguaje del amor. Bien, mis hermanitos, quiero invitarlos a que hagamos una pequeña oración para ya cerrar este momento y decirle a nuestro Padre Celestial que cuando nos llegue la hora de vivir en comunidad, que nos haga uno como Él y Dios es uno. Como lo dice en San Juan capítulo 17, versículo 21. Padre, la hora ha llegado. Te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno, y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea. Hermanos, tenemos que vivir con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo en nuestra comunidad. Amén. Bien, mis hermanos, con este momento terminamos nuestro tema, los 7 temas querigmáticos, y en nombre de nuestro titular, hermano Weimar, te damos las gracias por haber continuado viendo los videos, ¿sí? Y no, hermano, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir. Es importante que nos ayudes a compartir cada tema, que lo veas y que lo difundas, porque así nos ayudas a crecer esta comunidad. Como decía el hermano Weimar, queremos que esta comunidad al año podamos reunirnos todos los que estamos escuchando, todos esos predicadores que se están formando, hermanos. Bien, también les damos una feliz Navidad porque se acerca el 24 de diciembre, pero no suspendemos el siguiente sábado vamos a seguir con los temas, ¿sí? Y que esperamos que el niño de Jesús nazca dentro de su familia, dentro de sus corazones, para que podamos continuar esta evangelización. Amén, amén, amén. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.